Ya. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar este tema, regulación enzimática. Terminando con esto, el tema de enzimología. Entonces, a ver, las enzimas, hemos dicho, ¿verdad?, que tienen tres principales características. La primera característica es que son catalizadores, su poder catalítico. La segunda característica era la especificidad de acción, y la tercera característica es la regulación de su actividad. Con este tema vamos a estudiar la regulación de la actividad. Entonces, la actividad enzimática puede ser afectada de varias maneras. Sobre todo, ¿en qué sentido? Si recordamos esta ecuación, chicos, recuerdan, la enzima se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, y luego el complejo enzima-sustrato forma recién los productos. Entonces, la actividad de la enzima puede ser afectada cuando se une al sustrato o afectando el número de recambio, es decir, a nivel del complejo enzima-sustrato. Por eso he puesto estas flechas, aumenten ustedes. La actividad enzimática, entonces, puede ser afectada por dos factores importantes: los inhibidores o por mecanismos de control de la acción enzimática. Este proceso se llama biorregulación. Entonces, la actividad enzimática va a ser afectada por inhibidores o por mecanismos que vamos a estudiar que controlan la acción enzimática. ¿A qué nivel? Ya sea en el momento en que se va a unir, afecta a la unión con el sustrato, o afecta a nivel del complejo enzima-sustrato. Los inhibidores, ¿qué son los inhibidores? Pues son sustancias capaces de alterar la acción de una enzima. Influyen, nuevamente, donde en la unión con el sustrato o a nivel del complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores? Reducen la actividad de una enzima. ¿Qué es la biorregulación? Pues un organismo debe poder controlar todas sus actividades catalíticas. ¿Recuerdan este esquema? Es un esquema en realidad del metabolismo humano, en el que se nota la complejidad de todas las reacciones bioquímicas que ocurren a nivel celular. Todas estas reacciones están catalizadas por enzimas, y esas enzimas deben estar controladas perfectamente. Eso está en el campo de la biorregulación. Entonces, todo organismo debe poder controlar sus actividades catalíticas de todas las enzimas que forman parte de su metabolismo, para poder coordinar todos estos procesos metabólicos. ¿Y cómo lo hace? Pues la biorregulación incluye los siguientes tres procesos que hemos visto en el anterior tema de manera más superficial. La regulación puede ser por síntesis de enzimas como precursores inactivos denominados zimógenos. ¿Recuerdan esto? Que son activados en un tiempo y lugar que sean necesarios. Entonces, la primera forma de biorregulación es la síntesis de precursores inactivos llamados zimógenos. La segunda forma de biorregulación es la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Es decir, son reacciones de fosforilación y desfosforilación. Todo esto vamos a ver más adelante. Y el tercer tipo de biorregulación es el control por retroinhibición, es decir, inhibición por retroalimentación, que también vamos a ver. Entonces, empecemos con el efecto de los inhibidores, inhibición enzimática. El fenómeno de la inhibición enzimática está presente en varios procesos bioquímicos. ¿Cómo actúa un inhibidor? La acción de un inhibidor implica, nuevamente recalco esto, la fijación a nivel es decir, puede interferir en la unión de la enzima con el sustrato, o puede interferir a nivel del complejo enzima-sustrato. Por eso les he puesto estas flechitas. Entonces, un inhibidor, ¿qué sería un inhibidor? Es una sustancia que reduce la actividad de una enzima. ¿Cómo? Alterando su actividad al combinarse con la enzima o en la unión, es decir, influyendo en la unión con su sustrato o sobre el número de recambio, o puede influir en ambos. Aquí les he aumentado esto, pongan por favor. Si dice, un inhibidor es una sustancia que reduce la actividad de una enzima alterando su actividad al combinarse con la enzima, influyendo en la unión con su sustrato. Entonces, ¿a qué cosa influye? La Km. Aumenta en una flechita, influirá en su Km. O alterando el número de recambio.
que sería la velocidad máxima. Entonces, para entender una inhibición enzimática, vamos a basarnos en la Km y la velocidad máxima como parámetros cinéticos. ¿Cómo se clasifican los inhibidores? Pues se clasifican según si es en dos tipos. Pueden ser una inhibición reversible o una inhibición irreversible. A su vez, también otro criterio de clasificación es que se clasifican según su mecanismo de acción. Puede ser inhibición competitiva e inhibición no competitiva. Estas dos caen en la categoría de inhibición reversible. Entonces, nosotros ahora vamos a ver inhibición competitiva, inhibición no competitiva e inhibición irreversible. Empecemos con la inhibición competitiva. Como su nombre está indicando, hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor. O sea, una sustancia que compite directamente con el sustrato se denomina inhibidor competitivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la enzima, tenemos el sustrato común y corriente, que siempre es su sustrato, pero si interviene un inhibidor, este inhibidor, vamos a ver por semejanza estructural, compite por el sitio activo, logrando que afectar la actividad enzimática. Por lo general, los inhibidores competitivos se asemejan al sustrato. Si se fijan acá, he querido simbolizar esto, ¿no? El inhibidor competitivo si este es el sitio activo, se asemeja al sustrato, lo suficiente como para unirse al sitio activo, pero no es tan igual como no es capaz el inhibidor de producir productos. Pero difiere del sustrato lo suficiente para no ser reactivo. Por ejemplo, sustrato y enzima sin inhibidor, ¿no? El sustrato se une al sitio activo de la enzima, forma el complejo enzima-sustrato y en este complejo ocurre la transformación en productos y la enzima se regenera. Si aparece un inhibidor, fíjense, si este es el sustrato, estamos simbolizando con esto que sería el inhibidor, que se parece por lo menos en una parte, el inhibidor se unirá al sitio activo, formará el complejo enzima-sustrato, pero el inhibidor no es capaz de que se produzca, o sea, no ocurre reacción, no hay productos. Entonces, el sustrato no puede acceder al sitio activo porque el inhibidor ha bloqueado el sitio activo. Esa sería una inhibición competitiva. Ahora, si colocamos los tres juntos, la enzima, el inhibidor y el sustrato, la enzima puede fijar al sustrato, fíjense aquí, y puede formar el complejo enzima-sustrato. La enzima también podrá fijar al inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor, como está aquí. Fija al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, o puede fijar al inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor. Pero no puede fijarse, la enzima no puede fijar simultáneamente a los dos, al sustrato y a la enzima. O sea, no forman complejo ternario, ¿no? Enzima, sustrato, inhibidor. Y entonces, ¿qué sería aquí? Ocurre de esta manera y formará productos, pero si está presente el inhibidor, dependiendo quién gana, diríamos así, por eso es inhibición competitiva, el inhibidor si se fija, pues no hay reacción. Se dice así que la fijación del sustrato y del inhibidor son mutuamente excluyentes, subrayen eso. ¿Qué quiere decir que son mutuamente excluyentes? Que si entra el sustrato, el inhibidor ya no. O si entra el inhibidor al sitio activo, ya no entra el sustrato. ¿Cómo actúan estos inhibidores competitivos? Cuando se une la enzima al inhibidor, ¿qué sucede? Se reduce la concentración disponible de enzima que pueda unir al sustrato. En consecuencia, no se puede formar complejo enzima-sustrato y la velocidad inicial de la reacción va a disminuir. Velocidad, dice, ¿verdad? Yo he aumentado. Hay velocidad inicial, veo, aumenten esto en sus diapositivas. Entonces, la velocidad inicial va a disminuir. Entonces, ¿qué hace un inhibidor competitivo? Disminuye la velocidad inicial de la reacción. ¿Por qué? Porque al unirse a la enzima, ya no hay suficiente enzima o resta la cantidad de enzima necesaria para que el sustrato se una. Sin embargo, como los inhibidores se fijan reversiblemente, si nosotros aumentamos
la concentración del sustrato, podemos contrarrestar la acción del inhibidor. Entonces, a ver, veremos cómo podríamos reconocer una inhibición competitiva. Veremos, vamos a tomar como parámetros de referencia los parámetros cinéticos Km y velocidad máxima. Y vamos a hacer dos experimentos. Experimento 1. Se realiza una prueba haciendo reaccionar la enzima y el sustrato, pero sin inhibidor. Y medimos la velocidad máxima en la Km. Experimento 2. Se hace reaccionar la enzima con el sustrato y se añade el inhibidor. Y en estas condiciones se mide la velocidad máxima y la Km de la reacción. Entonces, si vamos a medir la velocidad máxima en función de la concentración de sustrato, vamos a tener estos gráficos. Así tendríamos una gráfica hiperbólica de la ecuación de Michaelis-Menten. Tenemos la ecuación roja, en rojo, que sería sin inhibidor. Entonces tenemos la curva hiperbólica de Michaelis-Menten sin inhibidor. Pero si le aumentamos el inhibidor, fíjense, en esta curva en verde está indicando una concentración determinada de inhibidor, y la curva en lila me dice le aumento más inhibidor. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo varía la curva? Fíjense, tengo velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Y la curva con inhibidor, fíjense, cambia su pendiente. Pero se alcanza, fíjense en mi cursor, la misma velocidad máxima. Si cambia la pendiente, entonces, fíjense, la mitad, si la velocidad máxima es la misma, en este caso, bueno, confluye en el mismo punto asintótico, ¿no? La mitad de la velocidad máxima, si intrapolo y bajo a la curva roja, tendré el valor de la Km. Con inhibidor, la Km, fíjense, es mayor. Y si aumento la concentración de inhibidor, la Km es mucho mayor todavía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un inhibidor competitivo no afecta la velocidad máxima, pero sí afecta o aumenta la Km. ¿Qué pasa? Como analizamos esto en un gráfico de Laine-Waberburg, para eso hemos avanzado en el anterior tema. En un gráfico de Laine-Waberburg, ¿cómo interpretaríamos? Fíjense, la ecuación de Laine-Waberburg, que recuerdan, es el inverso de la ecuación de Michaelis-Menten, es esta, inverso de VO, Km sobre velocidad máxima por inverso de sustrato por más inverso de velocidad máxima. Vemos que es la ecuación de una línea recta, ¿verdad? Donde Y es el inverso de la velocidad máxima, Y sería la variable dependiente, la pendiente sería Km sobre velocidad máxima y la variable independiente sería inverso de sustrato, y B, que es la ordenada al origen, todo esto ya hemos avanzado, ¿verdad, chicos? B es la ordenada al origen, es el inverso de la velocidad máxima. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué hacemos? Tenemos estos gráficos. El rojo es sin inhibidor. Si extrapolamos y chocamos con Y, sería B, ¿qué es esto? Es el inverso de la velocidad máxima. Si aumentamos inhibidor, vemos que el gráfico nos dice que extrapolando hacia Y, el valor de B es la misma. Todos confluyen en el mismo punto, lo que nos está indicando que el inhibidor competitivo no varía la velocidad máxima, pero varía la Km. Recuerdan que hemos visto aquí que varía la Km va aumentando a medida que aumenta la concentración del inhibidor, pues lo mismo se ve aquí. Si nosotros pasamos al otro lado del gráfico, vemos que en rojo, si lo estiramos, la Km sin inhibidor sería, no olviden que esto está en signo negativo, ¿no? Y además es inverso de Km. El valor de la Km sería 0,66, por ejemplo. En cambio, con inhibidor, la Km va aumentando. Con inhibidor, la Km es 2. Entonces, ¿qué vemos acá? Si hacemos una interpretación, que la velocidad, vamos a llamar velocidad máxima con 2 apóstrofes, es con inhibidor. Km con 2 apóstrofes es con inhibidor. Entonces, sacamos de interpretación que la velocidad máxima con inhibidor es igual a la velocidad máxima sin inhibidor.
A su vez vemos que la KM con inhibidor es mayor a la KM sin inhibidor. No hagan caso a este signo de interrogación. Primero puse interrogación, pero luego he puesto la respuesta, ¿no? La KM con inhibidor es mayor que la KM sin inhibidor. ¿Qué más? Vemos que la velocidad inicial, fíjense, como esto es inverso, la velocidad va a ir bajando. Aquí mismo vemos. Con el inhibidor, la velocidad, digamos, con esta concentración de sustrato, fíjense el verde, la concentración de la velocidad es mucho menor. Entonces, la velocidad inicial con inhibidor es menor que la velocidad inicial sin inhibidor. Entonces, estos son los parámetros que nos identifican una inhibición competitiva. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, el inhibidor, ¿qué sustancias podrían ser? Eso depende del sustrato. Vamos a poner ejemplos más adelante. Por ejemplo, puede ser un antibiótico, puede ser una droga, un quimioterápico, o puede ser cualquier compuesto que inhiba la acción de esa enzima. Es que depende de la enzima y depende del sustrato. Ahorita lo que quiero que me entienda es cuáles son los parámetros cinéticos que nos permiten reconocer una inhibición competitiva. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La pregunta ahorita sería, entonces, ¿y cómo actúa un inhibidor competitivo? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué disminuye? Fíjense, disminuye la velocidad de la reacción, pero no afecta la velocidad máxima, pero sí aumenta la KM, afecta la KM. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un inhibidor competitivo? Pues están reconocidos dos mecanismos. El mecanismo 1 es el sustrato y el inhibidor, primera hipótesis, ¿no? Que obviamente están comprobadas. ¿Cuál es el mecanismo? Que el sustrato y el inhibidor, al tener estructuras semejantes, compiten por el sitio activo. Esa es una de las hipótesis más simples. Pero también se ha visto que hay enzimas que tienen como sustratos, que tienen como inhibidor sustancias que no se parecen. Entonces, hay otra hipótesis, también aceptada, el mecanismo 2, que dice, cuando el sustrato y el inhibidor se fijan en lugares diferentes de la superficie de la enzima, es decir, fíjense, el inhibidor sería esta es una representación nada más didáctica, ¿no? El inhibidor es este y el sustrato es este. Entonces, puede ser que la enzima tenga dos sitios de fijación, uno para el inhibidor y otro sitio para el sustrato. Entonces, cuando el sustrato y el inhibidor se fijan en diferentes lugares de la superficie de la enzima, si el inhibidor se une primero, fíjense aquí está, cambia la estructura conformacional de la enzima y entonces el sustrato ya no puede unirse. O si primero gana el sustrato y se une el sustrato, cambia la estructura para el inhibidor y el inhibidor queda fuera. Entonces, por eso decimos, cuando el sustrato y el inhibidor se fijan en diferentes lugares de la superficie de la enzima, la exclusión mutua, hemos dicho que son mutuamente excluyentes, ¿no? De fijación uno y otro se explica porque el inhibidor se fija en el sitio inhibitorio, lo cual bloquea la fijación del sustrato, porque provoca un cambio conformacional de la enzima, lo que da por resultado un cambio en la conformación del sitio activo. Por esa razón, de esa manera, aunque no se parezcan, sustrato e inhibidor, no se parezcan, quiere decir, puede ocurrir que la enzima tenga dos sitios de fijación, uno para el inhibidor y otro para el sustrato. Cuando se fija el inhibidor, cambia la estructura conformacional y ahora el sustrato ya no puede entrar. De esa manera, el inhibidor está afectando la actividad enzimática, como disminuyendo la velocidad inicial y aumentando la KM. Se entiende que aumente la KM, ¿no? Si está un inhibidor y le está molestando, diríamos así, se va a necesitar más cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Un ejemplo que decía su compañera de inhibición competitiva, por ejemplo, es el de las drogas sulfa. Las drogas sulfa se utilizan, es un quimioterápico, se utiliza para combatir infecciones microbianas. Las drogas sulfa, por ejemplo, ustedes han debido ver en Química Orgánica 2 cuando han visto aplicaciones de las amidas aromáticas, la sulfanilamida. Químicamente, si ustedes recuerdan, química orgánica, esta sería la para-amino
benzensulfonamida. Para-amino-benzensulfonamida. Nombre común, sulfanilamida. Es la sulfa en polvo o también la sulfa que está en el Bactrim, en las tabletas o en suspensiones. Bueno, la sulfanilamida se parece al PABA. ¿Qué es el PABA? El PABA es un nutriente necesario, escriban aquí. El PABA, ¿qué es PABA? Significa su nombre, ácido para-aminobenzoico, solo que está en inglés y se mantiene así. Para-aminobenzoic acid, o sea, ácido para-aminobenzoico, el PABA, que es un sustrato, escriban, es el sustrato esencial para que usan las bacterias, es un sustrato esencial que usan las bacterias para sintetizar sus ácidos nucleicos. Entonces, las bacterias necesitan PABA para multiplicarse, sintetizar sus ácidos nucleicos. Pero fíjense, la sulfanilamida se parece estructuralmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les he puesto aquí para entender mejor. No pretendo que me aprendan esto, chicos. Pero en la síntesis por ejemplo, de DNA de la bacteria, utiliza esta estructura. A nivel de esta estructura se une el PABA. El PABA se une mediante enlaces covalentes, se une el ácido glutámico y forma ácido fólico. Este ácido fólico, mediante muchas reacciones, recién da lugar a la síntesis de sus ácidos nucleicos. Entonces, si en lugar de PABA ingresaría la sulfanilamida, en este paso bloquea todo esto, queda bloqueado. Entonces, la sulfanilamida, por semejanza estructural entre el PABA, bloquea toda esta síntesis y queda bloqueado la síntesis del ácido fólico. Entonces, esta es una inhibición competitiva. Por ejemplo, en este caso, la pregunta de su compañera, ¿cuál sería el inhibidor? Depende cuál es el sustrato. En este caso, el sustrato es el PABA. Si le ponemos sulfanilamida, como se parecen estructuralmente, pues entra en lugar de PABA y bloquea todo. Y de esa manera la bacteria ya no se reproduce. Hay muchas otras, sobre todo a nivel de farmacología, para el alopurinol, a nivel de ciertos antibióticos, que es lo que actúa es por semejanza estructural. Eso es en cuanto a la inhibición competitiva. El otro tipo de inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva, el aumento de la concentración, que hemos dicho aquí, que en la inhibición competitiva, fíjense, si yo le doy más sulfa, digamos, que tome Bactrim, que debe tomar Bactrim cada 8 horas. ¿Por qué cada 8 horas? Además debe tomar, 2 cucharillas, o debe tomar una tableta cada 8 horas o cada 6 horas, y debe hacerlo así, porque si no cumple eso, la concentración de la sulfa va bajando. Y entonces, ¿qué pasa? La bacteria va a usar el PABA, va a seguir multiplicándose. Pero si hay suficiente inhibidor, en este caso suficiente medicamento, va a ir bloqueando esto y va a ir inhibiendo la síntesis de la reproducción de la bacteria y de esa manera se combate la infección. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en la inhibición competitiva, el aumento de la concentración del sustrato, el incremento de la concentración del sustrato puede inhibir o puede contrarrestar mejor la acción del inhibidor. En cambio, en inhibición no competitiva, el aumento de la concentración de sustrato no contrarresta. Entonces es otro mecanismo. El inhibidor se puede unir, en este caso un inhibidor no competitivo, se une directamente tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Entonces se unen simultáneamente a la enzima. Es otro mecanismo. En estos esquemas podemos ver eso. La enzima se une al sustrato y forma el complejo enzima-sustrato, forma el producto y se regenera la enzima. Pero si está presente un inhibidor de tipo no competitivo, el inhibidor no competitivo se unirá a la enzima libre y formará el complejo enzima inhibidor. Pero la enzima también puede unir al sustrato y va a formar este complejo ternario enzima, sustrato, inhibidor. Y lo mismo aquí, este inhibidor puede unirse al complejo enzima-sustrato y forma este complejo ternario, enzima, sustrato, inhibidor, que las fijaciones entonces de sustrato, el inhibidor, la fijación a la enzima,
no son mutuamente excluyentes. Quiere decir que pueden entrar los dos. La enzima puede unir al sustrato y al inhibidor. Y entonces ese complejo ternario que se origina, pues no es activo. Es total o parcialmente inactivo. Al unirse el inhibidor al sustrato, va a hacer que el sustrato no se transforme en productos. Algo así, quería aumentar esto más. El inhibidor, esta es la enzima, este es el sustrato. Y este es un inhibidor. Quiere decir, en este caso, que el inhibidor, al unirse el inhibidor y inhibidor a la enzima, ¿qué va a ocasionar? Si bien el sustrato se une, pero al unirse el inhibidor, como quiera que esta es una estructura secundaria, terciaria, ¿verdad? Es una proteína. La enzima es una proteína. Al unirse el inhibidor, va a causar distorsión del sitio activo. Y entonces es como si el sustrato se une, pero dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los grupos R? No puede haber transformación. Y hay un bloqueo total o parcial de la transformación del sustrato. Y por tanto disminuye el poder catalítico de la enzima. ¿Está claro eso, chicos? En este caso, se unen los dos. El efecto del inhibidor, ¿cuál es? Causar distorsión estructural del sitio activo. Si bien se une al sustrato, pero cambia la estructura conformacional a este nivel y no puede ocurrir la transformación del sustrato y por tanto disminuye la velocidad y el poder catalítico de la enzima. ¿Cómo actúan los inhibidores no competitivos? La unión del inhibidor no competitivo, que no siempre se parece al sustrato, causa distorsión estructural. Por tanto, la enzima se vuelve inactiva desde el punto de vista catalítico, pero no afecta su afinidad por el sustrato. Si vemos en la ecuación, en el gráfico de Laine-Waberburg, ya vemos esto es sin inhibidor, fíjense, que es B. Esto ya hemos visto tanto, ¿verdad, chicos? B es el intersecto con Y, o la ordenada al origen, que es la velocidad máxima. Esto es sin inhibidor. Con inhibidor, ya no confluye en el mismo punto. Entonces, ¿qué vemos? Una cosa más. Aquí está el resumen, chicos. Significa, esto aumenten, chicos, esto aumente. Que la velocidad máxima con inhibidor, antes. Aquí esta es la velocidad máxima. Estas dos velocidades máximas son mucho menores que estas, por más de que esté subiendo. No olviden que esto es inverso. Entonces, esta velocidad máxima aquí es menor que esta otra velocidad máxima. Entonces, velocidad máxima con inhibidor es menor que la velocidad máxima sin inhibidor. Pero fíjense, todos confluyen en el mismo punto para la Km. Entonces, la Km con inhibidor y sin inhibidor es la misma. Eso se entiende, ¿verdad? De que por más de que lo aumentemos o no sustrato, no afecta, porque no afecta la unión con el sustrato. Lo que afecta es distorsionando el sitio activo y bajando la velocidad de reacción. En este caso, sí se reconoce una inhibición no competitiva con esto. La velocidad máxima con inhibidor es menor y la velocidad máxima sin inhibidor es mayor, pero la Km es la misma. Son parámetros cinéticos que permiten reconocer una inhibición competitiva y no competitiva. Perdón, ¿qué importancia tendrá eso? ¿Para qué sirve? Si yo sé que es una inhibición competitiva, pues le aumentaré más sustrato para contrarrestar. Pero si sé que es una inhibición no competitiva, no va a afectar en nada que yo le aumente el sustrato. Esto sí es una inhibición mucho más compleja, ¿no? Pero que este tipo de inhibición se caracteriza porque los parámetros cinéticos, la velocidad máxima es menor, pero la Km es igual. Esta también es una inhibición reversible. Una inhibición irreversible, otro grupo. En este caso, los inhibidores, fíjense chicos en el dibujo, los inhibidores se unen reversiblemente, fíjense en las ecuaciones, todo es reversible. En cambio, hay inhibidores que se unen covalentemente a la enzima, es decir, irreversiblemente. Pueden unirse a la enzima o al complejo enzima-sustrato. Este tipo de inhibición, la velocidad máxima disminuye y se podría parecer a una inhibición no competitiva, pero es de tipo irreversible. Un ejemplo de una inhibición irreversible es un antibiótico como la penicilina.
Esta es la estructura de la penicilina. No pretendo que la aprendan, ¿no, chicos? Pero ustedes van a llevar esto en microbiología y en farmacología. Esta es la penicilina. La penicilina es un antibiótico bactericida, es decir, que mata a las bacterias. Pero tiene en su estructura esta estructura, el anillo beta-lactámico. Este es un anillo beta-lactámico. Ustedes por orgánica saben que esta es una beta-lactama. Es un anillo beta-lactámico sumamente tensionado. Escriban aquí, por favor. Las bacterias tienen una enzima. Las bacterias tienen una enzima responsable de la síntesis de su pared celular. Las bacterias tienen una enzima responsable de la síntesis de su pared celular. La enzima tiene un grupo funcional, escriban, la enzima tiene un grupo funcional que reacciona con el anillo beta-lactámico. Es un oxidrilo, eso van a ver después ustedes en microbiología. La enzima tiene un grupo funcional que reacciona con el anillo beta-lactámico formando un enlace covalente. Aquí pongan, formando un enlace covalente que une la penicilina con la enzima. Formando un enlace covalente que une la penicilina con la enzima. De esta manera, inactiva a la enzima, de esta manera mejor, la enzima queda inactivada, de esta manera la enzima queda inactivada y la bacteria no sintetiza su pared celular. Y la bacteria no puede sintetizar su pared celular. Formándose protoplastos que son muy lábiles, es decir, que pueden explotar o que se destruyen fácilmente. De esa manera la penicilina es bactericida. Entonces, fíjense, es un inhibidor, pero no es reversible, sino que una enzima que tienen las bacterias, no voy a ponerme a hablar de eso, una enzima que tienen las bacterias, que tiene un grupo funcional, un oxidrilo, hace un ataque nucleofílico a este anillo beta-lactámico y se une, fíjense, covalentemente. Al unirse la penicilina, bloquea a esta enzima, la vuelve inactiva. Entonces ya no puede sintetizar su pared celular. Su pared celular es su protección. Sin pared celular, las bacterias mueren. Entonces, aparte de esto, las bacterias que hacen mutan y transforman su enzima y por eso hay resistencia a la penicilina. Bueno, es una otra historia. Pero la penicilina es un inhibidor de tipo irreversible. Esto generalmente es con la mayoría de los antibióticos a diferentes niveles. Eso sería hablar ya de microbiología, chicos. Bueno. Ahora, hemos dicho, ¿verdad?, que la regulación, o sea, el control de las enzimas pueden ser de dos tipos. Por acción de inhibidores, que acabamos de ver, inhibición competitiva, no competitiva e irreversible, pero también puede ser una regulación natural. Esa regulación natural se llama biorregulación. Un tema importante de metabolismo precisamente está relacionado con estos tres temas: la especificidad enzimática, con la participación de coenzimas, la bioenergética y la regulación metabólica. ¿Qué quiero demostrar con esta tríada, chicos? La vida celular depende de estos tres, de un modo general hablando. La vida celular depende de una regulación metabólica, transformación de sustratos, depende, y en eso está influyendo las enzimas, de la acción que tengan las enzimas y sus coenzimas. La vida celular también depende de la bioenergética, que vamos a estudiar como penúltimo capítulo, y de la ATP y fosforilación oxidativa, que vamos a estudiar en el último capítulo. Fíjense, esto ya hemos estudiado. La regulación metabólica, vamos a estudiar algo ahora relativo a enzimas, porque la regulación también es hormonal. No voy a entrar en eso. Eso viene en Bioquímica 2. Y también la vida celular depende de la bioenergética y de la generación de energía.
mediante la fosforilación oxidativa. Bueno, entonces ahora hablamos de esto. Los seres vivos son capaces de regular sus procesos en respuesta a influencias internas y externas. Eso se denomina biorregulación. Subrayen eso. Los seres vivos son capaces de ajustar sus procesos en respuesta a influencias externas e internas. El control, la biorregulación se lleva a cabo mediante un control molecular. Es a nivel molecular ese control. Principalmente, ese control molecular es regulando interconversión entre formas activas e inactivas de las enzimas, principalmente de las enzimas. Entonces, por ejemplo, tenemos proteína en estado activo, para explicar cómo es esta regulación o control molecular. Proteína en estado activo. Por ejemplo, tenemos una proteína cualquiera que está en estado activo. No voy a usar en este caso ejemplo, estaría hablando ya de metabolismo, pero para entender en forma general, una proteína que, por ejemplo, está en estado activo, es una enzima que está catalizando algo. Frente a una señal X, la proteína, esta señal X va a hacer que esta proteína cambie su conformación y se transforme en un estado inactivo o menos activo. Cuando la célula necesite, o sea, cuando ya no quiere que actúe, una señal X va a hacer que se transforme en un estado inactivo. Cuando se quiera que otra vez se active, otra señal Y va a hacer que esta proteína en estado inactivo pase a estado activo. Estas señales son moléculas, ¿no? Las proteínas también son moléculas, por eso se llama control molecular. Entonces, por esa razón hay una regulación molecular. ¿Cómo se produce la biorregulación? A ver, biorregulación. ¿Cómo regulamos la acción de las enzimas? Las enzimas son proteínas y las proteínas se sintetizan con alguna función. En el metabolismo, en la economía de un ser vivo, nada se hace de más ni nada se hace de menos. Las proteínas son sintetizadas con alguna función. Y una vez que son sintetizadas, su actividad tiene que ser regulada. Recuerden otra vez ese esquema del metabolismo con tantas reacciones interrelacionadas. Entonces, la actividad de la enzima tiene que ser regulada. ¿Cuáles son esos mecanismos conocidos de regulación? Son 4. Modificación covalente, fijación no covalente de ligandos, inhibición competitiva y no competitiva que ya hemos visto, y regulación por efectos alostéricos. Estos 4 son mecanismos mediante los cuales se regula la actividad de las enzimas para que cumplan su función. Empecemos con la modificación covalente. Regulación por modificación covalente. Puede ocurrir rompimiento de enlaces peptídicos durante la activación de un simógeno. A ver, recuerdan, por eso ya estoy poniendo más resumido aquí. Hemos dicho que las proteínas, la regulación, ¿recuerdan? Hemos hablado antes ya, pueden regularse por síntesis de moléculas, de proteínas, de enzimas que no están activas, llamadas simógenos, y que se van a activar en un momento y estado fisiológico determinado. Es un tipo de modificación regulatoria. Hemos visto en el caso de la trombina, ¿recuerdan? Ahora vamos a usar otro ejemplo. Ejemplos de regulación por modificación covalente es la síntesis de la insulina. Por ejemplo, la insulina es una hormona secretada por el páncreas, por los islotes beta, ¿no? Del Langerhans del páncreas. Y se sintetizan en el páncreas, pero todavía no se secretan, porque cuando se secreta la insulina, cuando suben los niveles de glucosa. Pero en el páncreas se está sintetizando ya primero como preinsulina. La preinsulina es una proteína que tiene 110 aminoácidos y obviamente no tiene actividad. Está en el páncreas todavía. Luego pasa a proinsulina. Se van rompiendo por acción de enzimas proteolíticas, se rompen ciertos enlaces y pasa a la proinsulina ahora con 86 aminoácidos. Tenía 110, 86. Y cuando los niveles de glucosa suban, inmediatamente tiene que liberarse la insulina del páncreas e ir ¿hasta dónde? Hasta el hígado, al tejido adiposo y cumplir su función. Entonces, inmediatamente de proinsulina recién pasa a insulina con solo 21 aminoácidos y que tienen sus puentes de disulfuro. Entonces,
Esta es una manera de control o regulación, porque si el páncreas sintetizaría directamente insulina y saldría a la sangre, pues habría siempre una hipoglicemia, ¿no? Entonces, primero se sintetiza como preinsulina, luego pasa a proinsulina y finalmente, cuando necesite, sale al torrente sanguíneo como insulina con 21 aminoácidos, una doble cadena, ¿verdad? Fíjense, esta sería la proinsulina y que se rompen estas cadenas y se forma, perdón, la insulina. Esta recién es activa. Bueno. Vemos los puentes disulfuro. Entonces, la siguiente forma de biorregulación es la unión covalente con pequeños grupos, y que es la fosforilación y desfosforilación. Estas reacciones de fosforilación y desfosforilación son sumamente importantes en biorregulación. Ustedes van a estudiar mucho estos procesos de fosforilación y desfosforilación al año. Estamos viendo aquí nada más procesos de biorregulación. Son reacciones importantes y siempre actúan fosforilando y desfosforilándose, como encendiendo y apagando un interruptor. No olviden que este es un proceso de biorregulación. ¿Y a qué nivel ocurre? Ocurre a nivel, obviamente, de la proteína, ¿no? Nunca olviden que la enzima es una proteína. Entonces, las fosforilaciones y desfosforilaciones ocurren a nivel de los radicales oxidrilo de los grupos R de ciertos aminoácidos en la estructura de la proteína. Como cuáles son los aminoácidos hidroxilados, serina, treonina, tirosina. Entonces, a nivel de los grupos oxidrilos va a ocurrir una reacción química, que lo estoy simbolizando acá. A ver, veamos. Esta es una enzima, esta es la enzima, un redondito he puesto. Enzima con actividad determinada, X. Como es una enzima, obviamente tiene aminoácidos, con su grupo oxidrilo. Puede ser serina, treonina. A nivel del grupo oxidrilo tiene que ser fosforilada. ¿Quién ayuda a fosforilar? La cinasa, esta enzima. Ahorita aquí van a escribir un resumen, chicos. Vean nada más esto, estamos interpretando. Las cinasas son enzimas que van a fosforilar este oxidrilo. ¿Quién va a aportar los grupos fosfato? Pues el ATP. Esta es la forma resumida del ATP, adenosin trifosfato. Entonces, la cinasa, ¿qué va a hacer? Rompe este nivel, vamos a ver eso más adelante en nucleótidos, rompe este grupo fosfato y reacciona con el grupo oxidrilo que hace un ataque nucleofílico y forma un enlace fosfoéster. Y entonces el ATP se transforma en ADP. Al fosforilarse la enzima, fíjense, por eso he puesto aquí un redondo y ahora aquí un cuadrado. Al ser fosforilada la enzima, cambia su estructura conformacional. Allí ponga, cambio de la estructura conformacional de la enzima. Cambio de la estructura conformacional un ratito, por favor, me está mandando.
garganta. Ya, entonces, la sinasa es esta enzima que va a catalizar la fosforilación de la enzima a nivel del grupo oxidrilo y va a formar un enlace fosfoéster. Aquí ponga. La fosforilación produce un cambio conformacional de la enzima y por tanto cambio de su actividad. Entonces, si en un momento dado esta enzima está con una actividad determinada, queremos que cambie su actividad, ya no queremos que actúe. La sinasa viene y lo fosforila y cambia su actividad. Una vez que ha cambiado la actividad, ahora queremos que otra vez tenga actividad X. Ahí interviene otra enzima, las fosfatasas. ¿Qué hacen las fosfatasas? Van a hidrolizar esto y otra vez se regenera la enzima de esta manera. Escriban aquí abajo, por favor. Las sinasas, aquí pongan, las sinasas, estas enzimas, las sinasas fosforilan a las enzimas. Fosforilan a las enzimas a nivel de sus grupos, de los grupos oxidrilo de los aminoácidos hidroxilados. Fosforilando a nivel de los grupos oxidrilo de los aminoácidos hidroxilados, provocando un cambio de conformación y por tanto de actividad de la enzima. Las fosfatasas, más abajito pongan, las fosfatasas son enzimas que desfosforilan. Las fosfatasas son enzimas que desfosforilan. Son enzimas que desfosforilan, cambiando o eliminando el grupo fosfato y cambiando la actividad de la enzima. Eliminando el grupo fosfato y cambiando la actividad de la enzima. Entonces, las sinasas fosforilan, las fosfatasas desfosforilan. De esa manera es como encender, apagar un interruptor. De esa manera, mediante fosforilación y desfosforilación, se va regulando la actividad de las enzimas. ¿Por qué se activa e inactiva? Aquí también está la explicación. La razón de la activación e inactivación se debe a cambios en la conformación de la proteína que ocasiona nuevas interacciones entre los grupos R. Si antes estaba con un oxidrilo polar sin carga, cuando entra un grupo fosfato, el grupo fosfato es polar y además con carga negativa. Esto va a ocasionar diferencia en la información estructural. Fíjense que ingresando un grupo fosfato cambia la conformación y cambia la actividad. Entonces, la actividad, la conformación, de estado conformacional de una enzima influye en su actividad. El cambio genera reordenaciones en el grupo R a través de regiones de la molécula. La proteína no se desnaturaliza, pero se alteran sus dominios funcionales y, por tanto, esto hace que la actividad sea mayor o menor. Simplemente cambia su actividad. Yo no puedo decirles aquí, cuidado eso, chicos, que estando desfosforilado es inactivo. Fosforilado activo, no. ¿Por qué? Porque hay casos que es al revés. Depende de la enzima. No quiero complicarles eso. Simplemente por eso he dicho, enzima con actividad X pasa a una enzima con actividad Y, diferente. Y luego de Y pasa otra vez X. ¿Cuáles son las enzimas que catalizan esto? Las sinasas que fosforilan y las fosfatasas que desfosforilan. Bueno, otra forma de regulación es el alosterismo, ¿verdad? Que habíamos dicho, ¿recuerdan? Esto. ¿Cuáles son? ¿Cómo se hace la bioregulación? Y hemos visto fijación, modificación covalente, regulación por efectos alostéricos. Estamos acá. Si se fijan, fijación no covalente no estoy tomando en cuenta porque esto está relacionado con esto que vamos a ver cuando veamos nucleótidos. Si no, les voy a confundir, chicos. Yo dejo la amiguita aquí. Ahora pasamos a regulación por efectos alostéricos.
el alosterismo, que ya hemos hablado, ¿recuerdan? En el capítulo de dinámica y función de las proteínas. El efecto del sitio secundario o efecto cooperativo. ¿Recuerdan que les dije en enzimología, cuando vimos esto en hemoglobina y mioglobina, les dije esto vamos a ver mucho mejor y aplicando también en enzimología. Entonces, el alosterismo es una de las principales estrategias de biorregulación en todas las células vivas. Es una regulación por retroalimentación o feedback que hemos visto, ¿verdad? Se refiere a la inhibición que ejerce el producto final de una secuencia de reacciones que ocurren en varios pasos sobre la primera enzima. Entonces, en el metabolismo, que garantiza la vida celular, las reacciones ocurren en etapas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que, que tenemos un reactivo A que se va a transformar en un reactivo Z, por decir. Por ejemplo, que quisiéramos sintetizar un nucleótido, pero tenemos un precursor. Este precursor del nucleótido tiene que transformarse en una molécula B, esta en una C, esta en una D, y así en varias hasta llegar al producto final. Y entonces, por ejemplo, la célula, el paso de A a B está catalizado por una enzima, de B a C por otra enzima, y así, todo catalizado por enzimas. Pero imagínense que la molécula necesita Z, la célula necesita Z, por ejemplo, un aminoácido o un nucleótido, necesita Z. Y entonces, inmediatamente, como necesita Z, la enzima capta al sustrato A en su sitio activo y lo transforma en B. B con otra enzima se transforma en C, C en D y así hasta llegar a Z. ¿Qué pasa? La concentración de Z va subiendo, el aminoácido, el nucleótido, lo que necesita la célula. Va subiendo la concentración. Cuando ya hay mucho Z, ya no necesita más, Z dice, ya hay suficiente Z, entonces viene y se ubica en otro sitio de la enzima. Este es el sitio activo para el sustrato A. Hay un sitio activo para el inhibidor. En este caso, Z actúa como inhibidor y se ubica acá. Al ubicarse acá, ya estamos viendo eso nuevamente, cambia la conformación de la enzima y entonces A ya no puede entrar. Z, aquí pongan, Z, o sea, el producto final, provoca un cambio conformacional de la enzima, inhibiendo el sitio activo, alterando el sitio activo del sustrato A. Alterando el sitio activo del sustrato A. Y entonces la reacción, todita la secuencia se para, se detiene. Y fíjense que no es que Z viene a esta enzimita de acá, va hasta el inicio, porque si aquí lo alterara, todo esto sería en vano. Fíjense qué increíble es. Z viene a la primera enzima y dice para desde el principio, y toda la secuencia se para. Cuando Z otra vez se consume, ya no hay quien inhiba, otra vez se activa esto. Y por eso es el feedback o retroalimentación. De esto se asume que el centro regulador, que sería este de Z, es diferente al sitio catalítico. Es decir, esta enzima tiene varios sitios de fijación. Entonces es una enzima, esta es una interacción alostérica. Z y A tienen interacciones alostéricas, porque la enzima tiene un sitio para Z, pero también tiene otro sitio para A. ¿Cómo se explicó esto? Hay un clásico que es la primera explicación molecular de la inhibición por retroalimentación se dio al estudiar a una enzima, la aspartato transcarbamilasa o ATCasa. Esta enzima cataliza esta reacción, que no pretendo que la aprendan, chicos, pero sí forma parte de una reacción que van a ver al año. La enzima utiliza como sustrato, fíjense, aquí está, al aspartato, que es el ácido aspartico, un aminoácido ácido, ¿no? Utiliza como sustrato al ácido aspartico. La ATCasa lo que hace es sintetizar CTP o citidin trifosfato. El citidin trifosfato es un nucleótido
que es esencial para sintetizar ADN. Entonces, la ATPasa, aspartato transcarbamilasa, cataliza la síntesis de este nucleótido, del citidin trifosfato. Entonces, cataliza en la primera etapa. La enzima utiliza como sustrato al aspartato y al fosfato de carbamilo, que es este. Entonces, el aspartato con este grupo amino, su grupo alfa-amino, hace un ataque nucleofílico al fosfato de carbamilo y se forma una amida, el aspartato de carbamilo. Entonces, el aspartato sería esto sería el aspartato de carbamilo, y el ácido aspartico sería este, o aspartato, el ácido aspartico, y el B sería el aspartato de carbamilo. E es la ATCasa, estamos acá. Se ha formado esto. Luego ocurren muchas reacciones que no nos interesa ahorita, hasta que se forme Z, que sería CTP. Cuando se sintetiza suficiente Z, suficiente CTP viene e inhibe esta barrita. De aquí en adelante van a ver en metabolismo, una barrita puesta en una flecha de reacción significa inhibición. Entonces, CTP inhibe a la ATCasa. Y entonces se bloquea todita la síntesis. Entonces, quiere decir que la ATCasa tiene un sitio de fijación para el aspartato, pero tiene otro sitio de fijación para el inhibidor CTP. Entonces, CTP, citidin trifosfato, es un inhibidor alostérico de la ATCasa. ¿Está claro eso, chicos? Esto sería Z. CTP es el inhibidor alostérico de la ATCasa. Cuando se mide, ¿cómo se hizo el experimento? Se colocó ácido aspartico como sustrato, enzima ATCasa, cantidad de enzima constante, concentración de aspartato variable. Al hacer el gráfico de los datos, tenemos velocidad inicial en función de la concentración del sustrato, aspartato. No se obtuvo una curva sigmoidal en lugar de una curva hiperbólica. Otra vez aquí, ¿recuerdan? Cuando aparece una curva sigmoidal, este es un efecto cooperativo. Quiere decir que esa enzima tiene más de un sitio de fijación. Entonces, uno para el aspartato y otro para el CTP. Entonces, al medir la velocidad inicial de la reacción entre aspartato y fosfato de carbamilo, se obtuvo una curva sigmoidal en lugar de una curva hiperbólica, que nos está indicando una curva sigmoidal, una cinética cooperativa. ¿Qué significa una cinética cooperativa? Es que el ácido aspartico se une a la enzima, primero lentamente y después rápidamente, y luego se hace constante. El efecto cooperativo se refiere a la interacción de sitios de fijación separados en la enzima. Es decir, que en la ATCasa hay más de un sitio de fijación para el aspartato. ¿Recuerdan? El efecto cooperativo es que el primero se una, el siguiente le ayuda y se forma la curva sigmoidal. Quiere decir que en la ATCasa hay más de un sitio de fijación para el aspartato. Es decir, es una enzima alostérica. Si le agregamos el inhibidor, hemos dicho cuál era el inhibidor, CTP, citidin trifosfato, Z, ¿no? Citidin trifosfato, se observa que la curva sigmoidal se vuelve mucho más pronunciada. Entonces, la inhibición se caracteriza por una curva sigmoidal más pronunciada, lo que indica el efecto inhibidor, que el efecto inhibidor del CTP es incrementar el efecto cooperativo. Recuerdan, el efecto cooperativo es que primero entra lentamente y luego se acelera. Si está el inhibidor, pues será lentamente, tardará mucho más. Por eso no tiene tanta pendiente, ¿no? El efecto del inhibidor es incrementar la magnitud del efecto cooperativo del aspartato. La KM que vemos acá, esto es sin inhibidor en azul, con inhibidor en rojo. La KM con inhibidor, fíjense, esta es la velocidad máxima. La mitad es esto. La KM con inhibidor
es mayor que la KM sin inhibidor. Por eso se dice que aumenta el efecto cooperativo o aumenta la necesidad de más sustrato para subir la velocidad inicial. Por eso es un inhibidor. Necesita más sustrato para subir o alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si vemos acá, este es el aspartato y este es el CTP. No tienen semejanza estructural, puesto que no se parecen. Yo no les he mostrado la estructura, es muy compleja de esta, no tiene nada que ver con esto. Puesto que el sustrato y el inhibidor no compiten, no hay competencia por el mismo sitio, se asume que existe un dominio con el verdadero sitio activo para fijación del sustrato, uno o más dominios, y formación de producto, y otro dominio donde se fija el inhibidor. Nuevamente estamos en una enzima alostérica. Estos sitios separados tienen necesariamente la capacidad de influir uno en el otro. Entonces, por eso es efecto cooperativo. Cuando se une el inhibidor, afecta cambio conformacional de la enzima y la enzima cambia su estructura. Cambia su conformación. La TCasa también tiene un activador. Fíjense que es que enzima más, y así son varias enzimas. Tiene un sitio para el sustrato, tiene un sitio para el inhibidor, pero también tiene un sitio para el activador, que había sido el ATP. Si observamos el comportamiento del activador en una curva, tenemos sin inhibidor, esto es con inhibidor, pero cuando se le añadió ATP, el gráfico cambió. Se vuelve casi un gráfico hiperbólico. Es decir, que hace el activador, disminuye la necesidad de fijación cooperativa. Hace que se comporte casi como si tuviera un solo sitio de fijación. Se une rapidito. El activador hace que se acelere la reacción. Entonces, estas enzimas que tienen en su estructura, una proteína, en su estructura tiene un sitio para el sustrato, otro sitio de fijación del inhibidor y también otro sitio de fijación para un activador. La activación por ATP se traduce en un menor carácter simoidal. El ATP disminuye la necesidad de fijación cooperativa. Y vemos que con activador la KM es menor. Entonces, si ponemos un activador, se necesitará menos cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esto obviamente es un estudio in vitro, ¿no? Para entender cómo actúa esa enzima. El ATP se fija entonces a otro sitio activo secundario independiente. Entonces la enzima tiene varios sitios de fijación. Vemos aquí con activador, enzima pura y con inhibidor. Conclusión, de todo el estudiado podemos decir qué cosa. Les he puesto una conclusión. Los fenómenos de fijación en un sitio de superficie de una proteína puede ocasionar, estoy hablando del alosterismo, ¿no? La fijación en la superficie de la proteína puede ocasionar cierto cambio en la conformación de la actividad de otro sitio. Este fenómeno se llama alosterismo. Alo, varios, griego, estéreos o conformación espacial. ¿Recuerdan que hemos visto esta misma figura? Si esta es la proteína, en este caso la enzima, que tiene varios sitios de fijación para, por ejemplo, si esta fuera la ATCasa, para el aspartato, que le he puesto ligandos acá. Si se une el primer ligando, cambia la conformación, fíjense aquí esto, cambia la conformación, y aquí también, cambia la conformación y el siguiente entra más rápido. Cambia la conformación, el siguiente entra más rápido, mucho más rápido. Por eso la curva es sismoidal, primero lentito y luego se acelera. ¿Qué estamos viendo aquí? Cambios conformacionales de la estructura de la proteína, llamados efectos alostéricos. Entonces, el alosterismo está relacionado con cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Las proteínas que presentan este comportamiento se llaman proteínas alostéricas. Y las sustancias que causan efecto se llaman efectores alostéricos. Como por ejemplo, puede ser el sustrato, puede ser un inhibidor o puede ser un activador. Entonces, si la enzima es alostérica,
sus inhibidores, sus activadores o sus sustratos se llaman efectores alostéricos. Subrayen eso. Existen, para que no quede vacío, quería entrar un poquito en bioquímica 2, chicos, existen varias enzimas alostéricas en el metabolismo que están implicadas en importantísimos procesos de biorregulación. Por ejemplo, en la glicólisis, que es una de las primeras rutas que van a ver en bioquímica 2, hay una enzima, la fosfofructoquinasa 1, que cataliza esta reacción, la conversión de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Y se considera un paso crítico en el catabolismo de la glucosa, en la ruta de la glicólisis. Entonces tenemos fructosa 6-fosfato. ¿Qué pasa? Esta enzima lo que va a hacer es, de la fructosa 6-fosfato, la va a fosforilar hasta fructosa difosfato. Esta reacción, fíjense, este símbolo significa inhibición, les he dicho, ¿no? La fosfofructoquinasa está inhibida por el ATP y por el NAD. No importa ahorita por qué eso. Y la flechita que le ponemos significa activación. Entonces, la fosfofructoquinasa, ¿cómo interpretamos esto? La fosfofructoquinasa es inhibida por el ATP y el NAD, pero es activada, ¿por quién? Por el ADP y el AMP. Vamos a hablar para que no sea así. Esta es una enzima alostérica. Tiene esta enzima alostérica tiene un sitio de fijación, uno o más sitios de fijación para la fructosa 6-fosfato, pero en su estructura tiene un sitio de fijación para el ATP y otro sitio de fijación para el ADP y el AMP. Es una enzima llena de sitios de fijación que se ocupa de regular este paso. Por ejemplo, esta es la glicólisis. Perdón. Esta es la parte de la glicólisis, no voy a entrar en eso, es una miradita bioquímica 2, y de esta parte estamos, fíjense, la glucosa entra, se forma glucosa 6-fosfato, pasa por fructosa 6-fosfato. Este pasito, la fructosa 6-fosfato, para pasar a fructosa 1,6-difosfato, lo voy a ampliar, aquí está, la fructosa para pasar a fructosa 1,6-difosfato, esta es la enzima alostérica, que cuando el objetivo de la glucosa, chicos, es sintetizar ATP. Ahorita eso no voy a entrar por qué, pero su objetivo es, nos da energía. Mediante muchas reacciones, no es estito, muchísimas reacciones, genera ATP. Cuando no hay ATP, se activa esto. La fosfofructoquinasa agarra la fructosa, es el sustrato, y lo transforma en fructosa, y todo esto se abre. Continúa. Cuando hay suficiente ATP, se ha generado ATP, el ATP dice, ya no más, viene el ATP e inhibe a la fosfofructoquinasa, por eso está negativo. Inhibe a la fosfofructoquinasa y la glicólisis se para. Ya hay suficiente, ya no más. Cuando el ATP se gasta, vamos a ver más adelante en bioenergética, cuando el ATP se hidroliza, forma AMP. Entonces, como ya no hay ATP, ahora hay AMP, el AMP viene y es un activador y dice, actívate porque ahora necesitamos más ATP. Entonces, este es un punto de biorregulación. Esta es una enzima alostérica. Yo no voy a tomar el examen esto, chicos, pero quería ponerles un ejemplo tangible, entrando un poquito a bioquímica 2, para que vean la importancia. Esta enzima es alostérica. Este es el paso de regulación de la glicólisis. La fosfofructoquinasa 1 depende de muchas influencias regulatorias. Es la principal enzima regulatoria de la vía de la glicólisis. La formación de 1,6-bifosfato es un paso crítico y, por tanto, un paso óptimo de control. La conversión de 1,6 en 6, reacción inversa, es catalizada o está relacionada, ya no vamos a entrar en eso, chicos, con la gluconeogénesis o glucogénesis, etc. Lo que quiero decirles es que existen estas enzimas y así hay muchas otras que van a ver en el metabolismo. Entonces, las enzimas alostéricas son el punto clave de la biorregulación. Una enzima alostérica, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene más de un sitio de fijación. Puede tener uno o más sitios de fijación para el sustrato, pero también tiene sitios de fijación para un inhibidor y también tiene sitios de fijación para un activador. Y por eso son puntos de control. Con esto hemos acabado el capítulo, chicos. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay hoy, siempre pueden repasar y pueden hacer preguntas cuando comencemos el otro tema, antes de comenzar el otro tema.
Bueno, este último caso de la fosfofructoginasa, no voy a pretender que me aprendan eso, pero sí es para mostrarles, chicos, que sí ocurre como un ejemplo tangible de cómo actúan las enzimas alostéricas, que es un proceso, el alosterismo es uno de los procesos de biorregulación. Bueno, no hay preguntas, chicos, quedamos acá. El siguiente tema es nucleótidos. Para la siguiente semana voy a dejarles también las diapositivas con tiempo. Bueno, si no hay preguntas, dejo de compartir. Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Voy a colocar las diapositivas. Sus exámenes. Doctora. Dime. Doctorita, había un problema, ¿no ve? En la primera práctica de lípidos que nos dio el ejercicio, estábamos haciendo, pero no estábamos muy seguras, nos hemos perdido. No sé si nos podría dar alguna ayuda de algún libro o algo para que podamos resolver el ejercicio. A ver, hemos hecho el ejercicio en clases, chicos. Para eso va a haber el seminario. En el seminario vamos a salvar toditas las dudas, chicos. Vamos a salvar todas. Libro no les puedo dar porque en cada caso tendría que hablar de química analítica, ¿no? Es un tema que está relacionado con química analítica, chicos. En todo caso, vamos a resolver eso en el seminario. En el seminario van a salir de todas las dudas para que puedan dar un buen examen. Ya. Gracias, doctora. ¿De qué, chicas? Bueno, chicos, quedamos ahí entonces. Ya no estoy compartiendo, a ver. No estoy compartiendo. Listo, hasta luego. Entonces, les voy a dejarles diapositivas para el siguiente tema. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.